Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a todas las radios del interior, a todas las radios públicas del interior del país. Estamos en La Máquina de Pensar, un programa producido por Carolina de Cuadro, y para mí es un placer, es una alegría a esta altura del año ya decirles que La Máquina de Pensar va a contar con otra columna nueva, una columna que empieza así, de esta manera. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento. Sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento, contando un cuento. Del otro lado de la línea, amigos, está Johanna Holt. Ella está allá en Maldonado. ¿Cómo andás, Johanna? ¿Andás bien? Muy bien, por suerte, Pablo. Muy bien. Con Johanna la idea es conversar del avión de papel. ¿Qué es el avión de papel? Y el avión de papel hay que imaginarse, ¿no? ¿Cuántas veces hicimos un avioncito de papel que fue volando, lo tirábamos, imaginábamos a dónde llegaría? Y tiene que ver con una alegoría con los libros dedicados a la literatura infantil y juvenil, ¿no? ¿Dónde viajan esas palabras? La literatura infantil y juvenil es una columna, sí, que vamos a tener aquí en La Máquina de Pensar con Johanna Holt. Es un espacio que vamos a tener para tratar de ver estos libros que, bueno, que tienen están encuadrados en esa categoría, la LIG, ¿no? La famosa literatura infantil y juvenil. Johanna Holt va a estar. ¿Qué nos trajiste ahora para empezar, para arrancar este avión de papel? Que es cierto, el avión de papel no solamente son los libros de literatura infantil y juvenil, sino que es cualquier libro, ¿no? Cualquier libro, si se lo mira bien, es un avioncito de papel que nos puede llevar a no se sabe dónde. No se sabe dónde, es la idea, ¿no? Me parece que todo el que escribe tiene como objetivo el despertar, ¿no? Esa imaginación, ese vuelo, esa mirada subjetiva de cada uno y bueno, sin saber a dónde va a llegar. Pero indudablemente, bueno, yo les traje hoy, como decías Pablo, empezar como definir esta categoría, ¿no? De la LIG. Y después ver algo del ámbito nacional, tanto de la producción crítica, y luego ir a un par de textos clásicos. Muy bien, muy bien. La LIG se le llama LIG, Literatura Infantil y Juvenil, entre todos, sobre todo la gente del sector, y los editores también le han puesto ese sello, que es una categoría, aunque parezca mentira, no siempre tan clara, ¿no? O sea, yo me he encontrado con escritores que me dicen, no, yo no escribo para jóvenes solo, mi idea es que sea para jóvenes y adultos, o igual, que sea para niños, pero que también sea para los padres. Creo que ha ido evolucionando esa categoría, de alguna forma, si es que existe realmente como categoría. Exacto, estamos como en ese debate académico siempre, por lo menos en Uruguay, de que si existe o no la LIG, ¿no? Si los autores tendrían que definirse, yo escribo como bien tú lo decís, y bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tampoco, o sea, los que dicen que no existe, o sea, que no es una categoría en sí misma, son los que piensan, bueno, el niño tiene que tener acceso a lo que él decida, ¿no? Y tener como más amplio el panorama. Y luego los que sí, los que vamos a la postura de los que nos paramos en que existe como tal, es porque también, bueno, definirle, darle importancia, porque existen ámbitos en los cuales
está bastante definida, como el sector educativo, el mercado editorial, la sociedad entera cuando va a comprar un libro va directamente a ciertos tipos de libros. Hay autores que son específicos, que escriben específicamente también, como los nombraste, que los que no quieren encasillarse, hay algunos que sí, que solamente escriben literatura infantil y juvenil. Entonces, bueno, estamos en eso. Y este debate no ha ayudado mucho, a mi manera de entender, en el avance de la producción crítica y el análisis de los textos, ¿no? Sí hay mucha producción, cada vez más, a partir del año 2000, 2005, existió un boom editorial debido a diferentes razones, pero lo que yo he observado al realizar una revisión es que no existe producción crítica literaria. Como dice Malí Guzmán, a los buenos críticos no se los ha acercado el literatura infantil. No hay investigaciones, a no ser un par que ni siquiera pertenece al Departamento de Literatura de Humanidades, algunos artículos, un par de libros de los que hablaremos hoy, y más nada. Esto no ha permitido el avance paralelo a la producción de narrativa o poesía, ¿no? Claro, claro. En Malí Guzmán, la mencionaste, bueno, era ella la que siempre me decía que estaba, digamos, complejizada con ese tema, pero a la vez decía que es necesario tenerlo, ¿no? Tener digamos, el sello de la LIG, para por lo menos para ir pensando. Y bueno, lo que vos planteas de la falta de crítica, recuerdo de haber hablado con una especialista como es Dinora López Soler varias veces, y ella, y Dinora decía que también el gran debe para darle, digamos, densidad a esta en principio, como toda literatura, tiene que ser gozosa, ¿no? Tiene que ser también para que volemos con ella, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, se habla de la LIG y nunca, generalmente se piensa en narrativa, no siempre se piensa en la poesía, que está más dejada de lado, y sobre todo lo que decías últimamente, que es así, lo que decías ahora de que no hay, en general la crítica literaria ha decaído bastante, o por lo menos es lo que se critica mucho, pero es cierto que en infantil y juvenil prácticamente no existe. En los años 90 pegó ese salto Roy Berocay, y bueno, hay un grupo ahí con Alfaguara Juvenil, infantil, ¿no? Que era, ahora digo, estaba la propia Malí Guzmán, Sergio López Suárez, y había algunos otros autores, pero ese desarrollo que tuvo entre el público no lo tuvo por lo menos en la crítica. Así que, muy bien, el avión de papel va a tratar de, por lo menos, de compensar esa carencia, ¿no? Sí, es la idea y es la preocupación también, o también las ideas, o sea, las preocupaciones de la gente que está también en formación docente, que está con los docentes, con el público en general. ¿Qué elegimos? ¿Por qué? ¿No? Que hacer críticas o revisiones a las nuevas ediciones de libros, más allá de las recomendaciones que quedan hoy en manos del mercado editorial. Es como que el mercado editorial impone, bueno, hay que comprar X autor porque está de moda, o salió el nuevo, pero no hay atrás algo serio, teórico, que acompañe. Claro, esa es la otra cara, ¿no? La otra cara que yo me acuerdo, digo, y le ocurre a toda la literatura en general, que me decía un crítico español, un famoso crítico español, Ignacio de Echavarría, que él veía que, esto es una conversación que tuve hace como 20 años capaz, o menos, bueno, más o menos por ahí, que él decía que los críticos iban siendo cada vez menos y se pasaban a las editoriales y hacían publicidad, ¿no? O sea, con las mismas herramientas de la crítica, para escribir las contratapas, las buenas contratapas, para escribir la publicidad de la crítica, de los libros, la industria editorial contrataba a estas personas que manejan todos los recursos de la crítica, pero lo hacen de un modo sesgado. Obviamente, si yo te contrato a vos para que, mira, vamos a sacar este libro, vos vas a hablar bien inevitablemente de ese libro, pero no vas a decir cómprenlo rápidamente, sino vas a decir otras cosas, en fin, los recursos. La idea es que ese fluir, incluso me decía Ignacio Chavarría, si vos te fijás, en España las reseñas, el espacio para reseñas literarias se había ido achicando y el espacio para la publicidad se había ido agrandando en los suplementos culturales, y la gente que lo escribía podía ser la misma, o del mismo rubro, del mismo palo, ¿no? Pero con dos visiones o con dos intenciones diferentes. Exacto, es muy claro eso. Entonces, es lo que vemos, lo que estamos viendo, ¿no? Que quiénes toman las decisiones en cuanto a
qué libros son de calidad. Claro. Que después igualmente, yo que estoy también en el lugar de docente de educación inicial, queda entre las recomendaciones entre docentes mismos muchas veces, o a veces entre las personas, bueno, ¿qué me recomendás? O van escuchando, ¿no? Pero no queda como más bien en el intercambio informal. El boca a boca, el famoso boca a boca, El que es boca a boca. buenísimo y es impresionante, el boca a boca es Claro que buenísimo, sí. pero lo que pasa es que la crítica muchas veces sirve a los lectores y también sirve a los autores. Todos los autores también necesitan una retroalimentación, digamos, que les digan, bueno, por acá, por allá, me parece tal cosa. Son otro tipo de lecturas, más allá del entusiasmo, de la adhesión, y de vender mucho. Porque un detalle que tiene la LIG, que es importantísimo, es que en general se venden muchos libros y aparte está vinculada, digo cuando tienen éxito, ¿no? Y está vinculada al sistema educativo, lo cual la hace también como tener un público ahí Claro. bastante. Sí, siempre estuvo vinculada a la educación. La educación es como el gran ámbito, ¿no? Donde los textos están presentes. Entonces es importante también esa mirada, pero yo creo que tiene que haber como un ida y vuelta, ¿no? Porque Claro. uno también cae en seguir a determinado autor porque los 3 o 4 primeros libros fueron buenísimos y compra el quinto y es una desilusión después para los niños, porque ese avión de papel queda como volando como en círculos concéntricos, no va a ningún lado. Claro. Tengo esa sensación, o sea, Sí, no solamente yo como adulto, porque vamos a convenir que hay muchas cosas que pasan, muchos eventos o situaciones que pasan en la lectura tienen que ver con la mediación de la lectura, que después en otra oportunidad vamos a hablar, que es riquísimo este tema, ¿no? Cómo el adulto es mediador de la lectura, ¿sí? Y es el que elige qué va a leer. Claro, claro, claro. El tema de la educación, eso que tocaste, pero bueno, lo vamos a hablar después, Johanna, también tiene sus riesgos o sus peligros, por lo menos para mí, en el sentido de que a veces se le puede dar funciones a la literatura que no necesariamente tiene por qué cumplir. La buena literatura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no necesariamente está obligada a promover valores o construir valores o cosas así. Una vez le pregunté yo a Ana María Babosi, de las pocas veces que la entrevisté, que me parece una mujer brillante, y ella me dijo, bueno, yo realmente lo de promover valores no lo entiendo. Para mí hay buena literatura y de la otra, me dijo. Exacto. No, totalmente de acuerdo. Y esa es una de las cosas que tenemos que poner sobre el tapete. ¿Hacia dónde estamos yendo con la selección de libros y con los objetivos que vamos a promover? Y ahí va, como lo estás diciendo, la escuela tiene un arma a doble filo. Y también los textos que ingresan porque cumplen esas funciones que decís. Es el último libro y va a trabajar estos valores, lo compro. Claro. Pero ¿qué es un libro? ¿Qué es? ¿No? Yo le llamo los pseudolibros, no en el sentido una pseudonarrativa, porque no está trabajando directamente otras cosas. Quizás sirva para la psicología, quizás sirva, no es que no tenga valor, pero no es lo que estamos esperando para un texto, ¿no? Un texto narrativo, ese momento de compartir con alguien algo, ¿no? Leerle. Claro, ese momento de compartir, sobre todo cuando es un buen libro, de compartir la emoción. Exacto. Y la emoción siempre viene, las emociones vienen mezcladas, no vienen, digamos, tarifadas o estructuradas tal cosa, esta es para tal cosa, ahora vamos a promover tal otra. Y sobre todo el hecho de que la buena literatura siempre, tanto para chicos, para grandes, siempre plantea preguntas, ¿no? O sea, la literatura que da solo respuestas, en general, el lector, bueno, es algo que decía Borges una y otra vez, ¿no? No subestimen al lector, no subestimar al lector. Exacto. Y a los niños no hay que subestimarlos, digo. Exacto. Y justo uno de los temas que íbamos a recorrer hoy era uno de los libros que Magdalena Helguera escribió, de 100 años de historia de narrativa para la LIG, ¿no? Que se llama Salto de Sapo, escrito en 2004. Entonces ella vio que en estos 100 años, de 1880 a 1990, flor de recorte, pero muy interesante, porque ella que desde los albores de la producción literaria para niños, hasta los años, ¿no? hasta la década 90, vio que no hubieron grandes cambios en la producción, o sea, 100 años y quedó como estática esa literatura, y siempre estaba cruzada con el didactismo.
Ujú. y con una búsqueda, con un tono paternalista hacia los niños, ¿no? Con un lenguaje también que utilizaban, que seguramente no era el utilizado por los niños de la época, que siempre pretendía brindarle, porque después vamos a ver también el valor que tiene el libro en la sociedad, ¿no? En el sentido de transmisión del lenguaje. ¿Qué lenguaje estamos aceptando que se vayan pasando de generación en generación? Y más a las generaciones jóvenes, ¿no? Está todo ese pensamiento, todas esas actitudes con el lenguaje. Y bueno, y en estos 100 años, lo que vio Helguera fue eso también, o sea, en la revisión de todos los libros escritos para niños, estos objetivos, tratar de enseñarle al niño cómo proceder, cómo comportarse en sociedad, ¿no? Siempre estaba eso de enseñarle, de decir, tenés que pensar de esta manera, tenés que hablar así o asá. Ujú. Sí, sí, o la moraleja, la famosa moraleja de las fábulas, Exacto. y si no, también en otro momento la idea de que el niño era casi que un infradotado y había que escribirle con cosas muy sencillas y esquemáticas, porque se suponía que así hablaban o pensaban los niños, cosa que creo que ya está, eso sí está ampliamente superado, me parece. Sí, ampliamente, esa literatura moralizante, que se va alejando del arte, ¿no? Viene esa línea del didactismo y lo estético, ¿no? Lo literario per se. Eso también está analizado por Daniel Nahún, que era otro de los libros que iba a comentarles, que son uno de los libros uruguayos, de los pocos libros, o el libro que habla sobre literatura infantil, sobre la teoría de la literatura infantil. Y habla eso, ¿no? Que cómo se va despegando, y también el ámbito educativo también tiene que ver en esto, estar siempre luchando entre estas dos variables. Pero bien, se superó, y en los años 90, como lo nombraste, hay un mojón en otro movimiento narrativo de la mano de Roy Berocay. Y después más adelante vinieron otros, ¿no? Y bueno, y cambió totalmente este movimiento, cambió totalmente el lenguaje, las tramas argumentales, y también sacar eso de la escuela y llevarlo a la lectura placentera, que quizás también se da en la escuela, ¿no? La lectura placentera, el entretenimiento, el acceder a un libro para entretenerme, para pasar un buen momento, para despegarme y volar con ese avión, tener escenas con humor también, ¿no? Y también van cambiando los escenarios, los temas, y el lenguaje, también más coloquial, más cercano a lo que puede vivir un niño, sacarlo un poco del escenario rural que se usaba mucho, llevarlo a situaciones que le pueden suceder a cualquier niño en la ciudad. Claro, claro, claro. En ese sentido también es como una búsqueda de realismo o de ayornamiento, digamos, a la realidad de ese lector, ¿no? De ese niño, que estoy de acuerdo que básicamente lo que quiere el niño, o queremos los adultos también, que es vivir una aventura, ¿no? Saber lo que es experimentar emociones que generalmente no las experimentamos en la vida cotidiana, o no las experimentamos puesta en esos tipos de aventuras, ¿no? Por eso es que la importancia de la ficción, ¿no? Para todos. Nos va formando de otra forma, pero nos va formando en el sentido de experimentar, ¿no? No que nos digan cómo hay que reaccionar o cómo hay que no sé qué, esto hay que evitarlo, sino experimentarlo en la ficción, que una de las cosas brillantes que tiene la ficción es que, bueno, que no se mata a nadie, nadie sufre, ¿no? O sea, son personajes, ¿no? Son personajes de ficción. Pero yo creo que incluso lo que lo hablaremos en otro momento también, el tema de cómo está escrito, también va desarrollando el pensamiento, ¿no? O sea, en la medida que haya una prosa rica para contar y haya, ¿cómo es? Buenas descripciones, en fin, donde haya una fuerte imaginación, también el lenguaje se va a ir desarrollando. Sí, totalmente, el lenguaje va de la mano del pensamiento, y más considerando las franjas etarias de las que estamos hablando. También hay un cierto recorte, no recorte, pero que es parte de los componentes de la literatura infantil, es un lenguaje que está apropiado al entendimiento de los niños, ¿no? También Claro. hay como cierta secuenciación, ¿no? No es que tampoco le vamos a poner un techo, porque de hecho obviamente en cada clase y cada niño es una persona en sí misma,
pero sabemos, como docentes, que hay ciertos libros que exceden su nivel de capacidad cognitiva, de su acercamiento en el mundo, y que eso se va dando gradualmente. Yo pienso que eso es uno de los componentes esenciales de la literatura infantil y juvenil. El buscar, bueno, qué puede entender, qué temas, qué lenguaje, y de a poquito, bueno, hay cosas que no va a entender y bienvenidas sean, porque, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Y bueno, y ahí vamos, ¿no? Como adultos, mediando ese vocabulario quizás, ¿no? Que sea un poco más alejado, bueno, quedarán ahí en alguna parte del cerebro y más adelante se irán, ¿cómo es? Se irán definiendo, se irán desarrollando, sí, ¿no? son desarrollos que ocurren y que muchas veces lo que no se comprende totalmente también es un desafío para la propia imaginación. De hecho, la poesía se maneja precisamente así, digamos, ¿no? O sea, hablando de una forma que no es la habitual y la que cuesta comprender, pero bueno, ahí también está la imaginación del lector, que es algo que siempre nos olvidamos, yo creo que se olvida todo el mundo, de que el lector construye tanto como el escritor, como el autor o la autora, digamos, ¿no? El lector contribuye, cada lector contribuye con su propia imaginación a actualizar ese texto en el teatro de su mente, ¿no? Y le va a dar una intensidad distinta según cada uno. Vos habías planteado que querías comparar a dos sapos, ¿puede ser? Dos sapos, sí, que justo revisando los clásicos de estas dos grandes etapas que Helguera compara, me encontré con dos sapos, ¿no? El clásico Saltoncito, de Francisco Spínola del año 30, 1930, y las aventuras del sapo Ruperto. O sea, el sapo Ruperto, en un rincón del cuadrilátero tenemos a Saltoncito y en el otro tenemos al sapo Ruperto. Claro, pues por eso Helguera le puso Asalto de Sapo al libro. Ah, no lo había entendido. Claro, Asalto de Sapo, justamente porque fue como el Mojón, el libro Mojón, y de ahí en más siguió él escribiendo, Roy Berocay empezó escribiendo otro libro más dedicado a adultos, y luego surgió esta compilación de cuentos que eran contados. Él les contaba estos cuentos del sapo a sus hijas, a sus dos primeras hijas. Y un día decidió recopilarlos y los presentó, y bueno, los editaron, y también, después logró algunos premios. Y bueno, y después el éxito que tuvo, ¿no? Y logró tantos premios y tanto, digamos, consagración dentro del público que el sapo Ruperto hasta una estatua tiene, ¿no? Sí, en Solís, ahí cerca donde está contextualizado mucho de sus cuentos. Incluso ahora yo hoy leía justo un artículo que le hicieron el año pasado en La Diaria, y me hizo acordar a Quino cuando se quería sacar un poco a Mafalda, y a Roy Berocay le pasa un poco con el sapo Ruperto, que quiere como que, bueno, seguir por otros temas como más del género, como seguir en la línea de Pateando Lunas o Super Niña, y va a las escuelas, porque también se da mucho ahora el contacto de los escritores con las escuelas, con los niños, con su audiencia, y todo el mundo va y le pregunta, bueno, está bárbaro, pero ahora hablarnos del sapo Ruperto, ¿cuándo vas a seguir escribiendo? Claro, sí. Yo creo que más, mirá lo que te voy a decir, más que la comparación de Quino con Mafalda, yo creo que es más apropiada para mí la de Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿no? Él quiso sacarse a Sherlock Holmes, lo quiso matar, y se quiso poner a escribir otras cosas, y fue tal la presión 4 o 5 años después, que nada, tuvo que volver a escribir a Sherlock Holmes porque le dijeron que, bueno, es la fuerza que tiene la ficción, ¿no? En el caso de Sherlock Holmes, lograron en Inglaterra, en Londres, inventar una casa que no existía y ponerle un número que no existía, el 221 no existía en Baker Street, porque en la ficción existe Sherlock Holmes que vive ahí. Entonces, la realidad física ¿no? Se adaptó a la ficción. Y es cuando el personaje alcanza esas cosas que se le dispara al autor, ¿no? Al propio autor. Yo me imagino que Roy, que incluso una cosa rarísima con Roy Berocay, es que él realmente quiere ser músico, siempre quiso ser, y el éxito de la música no, si bien ha tenido éxito, digamos, pero no se le acerca al éxito del sapo Ruperto, ¿no? No, bueno, después él pudo conjugar la música con sapo Ruperto Rock and Roll, y sacar unos discos que son preciosos, y que exploran otra parte del área artística, ¿no? Que bueno, también me parece que es un buen producto, algo diferente, y bueno, es propio de su creación, y pudo conjugar también la música, las letras, la poesía. Entonces, bueno, por ahí un poco... Y Johanna, y en el caso de Ruperto, digamos,
¿nos podés recomendar algún libro en especial? Digo, para aquellos que puede ser que nos estén escuchando y que haya alguien que no lo haya leído, que sus hijos, porque también esto va cambiando según generaciones. Ahora en el 2021 hay seguramente de repente chiquilines que no, o madres o padres que tienen chiquilines que no leyeron al Sapo Ruperto. Sí, yo diría que lo empiecen a leer. Aparte, no sé cuántos títulos tiene. Incluso este año yo le estoy comprando a mi sobrino, que sale en un diario conocido de acá de Uruguay, los cómics, las historietas, que es otro formato, libro, de las mismas aventuras de Sapo Ruperto, en formato cómic, o sea, con mucho diálogo. Es otro formato, pero Claro. también súper interesante, ¿no? Cómo fue acomodando esa diferente producción. Y yo creo que hoy estuve leyendo de vuelta, hoy estos días, ¿no? Las aventuras de Sapo Ruperto, que fue escrito en 1989, hace como bastante tiempo, ¿no? Sí, bastante, y sí. Bastante, ¿no? Uno 30, dice el año. 31 años. Claro, 31 años. Y me dio tanta gracia todo de vuelta. Yo ya lo había leído en su momento, pero tiene su humor, tiene ese lenguaje, esa inocencia, y a la vez todo es, o sea, todo es muy como, te entretiene, cada capítulo te entretiene en sí Es mismo, coherente, ¿no? Eso tiene también está la bueno. coherencia del personaje, cuando ya Exacto. empezó desde el principio a caminar solo, digamos. O sea, cuando el personaje tiene vida interior y no lo lleva para aquí y para allá, ¿no? O sea, ahí está el narrador siguiendo a ese personaje, ¿no? ¿Sabes que eso que me dijiste, para terminar un poco la columna, pero eso que me dijiste de que Roy empezó contándole a las hijas y después lo llevó a papel, es una historia que he escuchado muchas veces, ¿no? O sea, gente que no se planteaba ser de la LIG, del narrador de la literatura infantil y juvenil, concretamente ahora me acuerdo de Fernando González, pero hay otros escritores que, bueno, en el caso de Fernando lo que me decía era que conforme su hijo iba creciendo, iba pasando de la infantil a juvenil, él seguía escribiendo Claro, genial. para acompañar al hijo. Como Ahí está, y lector. fue llegando después, claro, acompañando los procesos. Sí, es interesante cómo, incluso como uno, ahora nombramos a Roy Berocay con el tema de la música, pero como también otros autores empezaron a ilustrar, porque algo también que no nombramos, y que lo nombra Daniel Nahum, es la presencia en los libros de literatura infantil y juvenil, más que nada literatura infantil, de la ilustración. Claro. Porque el lenguaje icónico es de lo que primero lee el niño, y algunos son acompañados incluso con otras, o sea, en la ilustración pasan otras cosas aparte del texto, como diálogos, viñetas. Verónica Leite usa mucho ese recurso, de que pasan otras cosas en la ilustración también, ¿no? Sí, bueno, digamos, la LIG, o sea, a partir de los 90, aparte de esos autores que vos mencionás, y digamos que dio ese salto cualitativo, el Sapo Ruperto, también hubo otro salto cualitativo que fue la ilustración, y, o sea, aparecieron toda una camada nueva de ilustradores, y también otra cosa no menor, que tecnológicamente se empezaron a hacer libros de una calidad muy interesante, muy importante en Uruguay, exacto. la permitió la tecnología, y entonces todo ese combo tiene para que el libro funcione de por sí. Muy bien, Johanna Holt, no sé si querés agregar algo más para hacer el primer vuelo del avión de papel. Bueno, nos quedó Saltoncito en el otro cuadrilátero, pobre, un poquito ahí, ¿no? Medio chiquitito, y había sido un clásico de 10.000 ejemplares en todos estos años, una y otra vez publicado. Pero bueno, después tendremos tiempo de hablar de esa parte, de algunos autores de esa época, que fueron clásicos, que recorre otras aventuras, recorre otras aventuras, Saltoncito, medio marcado por la tristeza, la muerte, otra manera de ver las cosas también en la vida de una persona, ¿no? Quizás viéndolas más desde el punto de vista de cómo los viviría un adulto y no un niño. Pero bien, claro. Solo por ahí porque estamos Dale, perfecto. Para empezar este vuelo de papel, obviamente de Paco Spínola podemos hablar en otro momento, y bueno, y sí, digo, la idea es, a partir de acá, Johanna Holt, gracias por estar en la máquina de pensar, y gracias por, digamos, plantearnos un vuelo diferente de este avioncito de papel cada vez. Te mando un abrazo grande. Gracias, Pablo, hasta la próxima. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en la máquina de pensar. Amigos, esto quiere decir que está con nosotros del otro lado del charco Paula Brecciarioli. Hagan juego, señores. ¿Cómo le va, Paula? ¿Anda bien? Mi querido Pablo, ando bárbaro. Este invierno se está poniendo cada vez más frío, pero acá tenemos nuestro juego
para sobrevivir al invierno, y hoy te voy a llevar a unas geografías inhóspitas, frías, tremendas. Bien, por Así contraste nos vas a aquello de mal de mucho consuelo de tontos. Claro, hasta noviembre no podemos hablar de libros que tengan playas, ni... No, Tenemos que de ir ninguna directo al manera. frío. Exactamente. Más frío que estas dos novelas no creo que haya. Hoy tenemos ¿qué cartas? Nuestras cartas principales son dos reinas. Hoy vamos a hablar de dos escritoras impresionantes. Una es Agota Christoph y la otra es Irina Bogdashevsky. Ya con estos apellidos más o menos nos orientamos que nos vamos bien para los nortes europeos. ¿Y por qué elegí estas novelas? Estoy muy contenta. Estos libros son muy favoritos para mí. ¿Estas escritoras de dónde son? Bien, Agota Christoph nació en Hungría en 1935. Irina Bogdashevsky nació en Belgrado en 1926. O sea que tenemos toda esa zona eslava. El centro de Europa, digamos. ¿No? Para Hungría recorrer. Y lo que es la ex Yugoslavia, Serbia. Sí, en el caso de las dos, mira, esto es súper interesante. Tuvieron que emigrar. Digamos, el libro que vamos a hablar hoy de Agota Christoph es Klaus y Lucas, un libro que es una novela, digamos, que está conformada por 3 partes. En el caso de Agota salió hace muy poco una autobiografía que se llama La analfabeta, publicada por la editorial española Alfa Decay. Ella tuvo que emigrar de Hungría a Suiza. Y en el caso de Irina, ella nació en Belgrado y tuvo que, digamos, fueron llevados ella y sus padres por los nazis a Austria, y en el 50 Irina se vino a la Argentina, ¿no? Entonces ahí tenemos como todo el camino de estas mujeres que toman, digamos, su escritura, digamos, en, digamos, esta situación, digamos, de guerra, posguerra, están ubicadas en estas zonas. El libro del que vamos a hablar es una locura, Pablo, lo recomiendo con una fuerte pasión. Klaus y Lucas. En este caso de este libro, no está ubicado específicamente en un país, pero sí tenemos una situación de guerra, una situación de mucha pobreza, y con lo que nos encontramos es esto, es una madre que tiene 2 hijos que son mellizos, chiquitos, más o menos alrededor de 7, 8 años, que el padre está en el frente, no se reciben noticias de él desde hace mucho tiempo, entonces la madre, como están viviendo una profunda pobreza en la ciudad, lleva a estos 2 hijos a que se queden con su abuela. Bueno, en un pueblito muy apartado. ¿Qué pasa? Esta abuela es malísima, cruel, déspota, horrible, la llaman la bruja en el pueblo, un pueblito que vive al fondo del pueblo. Total, Hansel y Gretel casi. Claro, Hansel y Gretel, sí, cuento de hadas. En realidad casi te diría que sí, porque la madre los abandona a sus 2 hijos varones chiquitos con esta abuela totalmente sádica. A ella la llaman la bruja en el pueblo, y ella los llama a sus nietos los hijos de perra o los hijos de puta. Los detesta. Entonces se establece una dinámica de que se detestan mutuamente. Pero se empieza a armar una dinámica maravillosa. Estos 2 niños que quedan ahí abandonados con su abuela la bruja, empiezan a desarrollar una serie de ejercicios de supervivencia. Y acá hay algo que es maravilloso, porque la novela, digamos, si bien nos mete en un clima totalmente trágico, estos ejercicios que se autoimponen los niños terminan siendo un poco graciosos. Por ejemplo, sus ejercicios de supervivencia son el endurecimiento del cuerpo. Entonces, como la abuela les pega, entre ellos dicen, vamos a pegarnos nosotros para que no nos duelan más los golpes. Entonces se empiezan a fajar. Después deciden que, digamos, tienen que endurecer el espíritu. Entonces se empiezan a insultar, putear, lo más que se les ocurra para volverse, digamos,
tan centrados que van a repeler cualquier afrenta que tengan. Después hacen uno de sordo, uno de ciego, después deciden no comer, después empiezan a maltratar animales para el ejercicio de la crueldad. Digamos, se van preparando para sobrevivir a esta convivencia con una abuela muy cruel que los hace trabajar todo el tiempo. Y bueno, y la novela, conformada por estas tres partes, nos va a ir llevando como por toda la vida de estos dos personajes, digamos, ubicándonos en todo lo que es una situación de guerra, digamos, de ocupación militar en el pueblo, digamos, y cómo ellos todo el tiempo buscan formas de supervivencia, se refugian un poco en la escritura, se refugian un poco en este vínculo de los dos hermanos, que se vuelve cada vez más raro, ¿no? En un momento empezamos, a medida que avanza el libro, casi no sabemos si existe el otro hermano, si era una construcción. Bueno, es un libro sumamente apasionante, Pablo. Sí. Es, yo creo, una pieza que es clave en la literatura. Mirá vos, realmente. Que hace muy poquito estuve leyendo, digamos, uno de los mejores libros que leí este año, se llama El pájaro pintado, es de un polaco y transcurre precisamente en los padres vienen a la Segunda Guerra Mundial y llevan a el hijo, se lo dejan a una granjera y se van, ¿no? Por el tema que son judíos. Y la granjera los trata muy mal, lo trata tan mal que lo que hace el chiquilín es huir de esa granja y cada capítulo casi que va conociendo distintos granjeros que todos le pegan, lo hacen trabajar, le dan poca comida o le mangan todo. Y este muchacho, el escritor, el polaco, dijo que a él le interesaba, más allá de la guerra o esto que estabas contando, ¿viste? De la supervivencia, a él lo que le interesaba eran las relaciones humanas. Y te lo estoy contando porque es exactamente lo que me acabas de contar, digamos, la estructura esta, ¿no? Él dice que la mayor relación de agresividad entre los humanos se da entre cuando el ser humano es niño y la sociedad está en guerra. O sea, cuando la sociedad está en guerra, es muy violenta. Y cuando el ser humano es niño, es más indefenso. Es el momento de mayor agresividad, dice, ¿no? Entonces, en El pájaro pintado, el chiquitín va, de alguna forma, formándose, y bueno, empieza con 7 años y termina con 12, 13, pero ya tiene una experiencia ya a los 13 años que anda volando. Es una especie de novela de formación. Y es polaca, bueno, esta que estás contando es húngara, o sea, tiene que ver con ese mundo, ¿no? Y tiene algo mucho sí, me parece que de los cuentos de hadas, los dos, ¿no? O sea, el tema de que el chiquilín se tiene que ir al bosque para huir de la granjera, en fin, típicos, ¿no? Míticos, ¿no? Bueno, me muero de ganas de leerlo, porque la verdad es que, digamos, tiene muchos puntos en común con esta novela, con Klaus y Lucas, porque es eso, ¿no? Como la construcción en toda una sociedad que está totalmente atravesada, ¿no? Por esta tragedia de la pobreza y de la guerra, digamos, cómo se establecen estos vínculos tan frágiles o tan de necesariedad, ¿no? Como que uno ayuda al otro para que el otro le dé algo, si tiene un pan, si puede cosechar algo. Todo el tiempo, digamos, los vínculos que se establecen están muy atravesados por la necesidad, ¿no? Claro. Y esto construye, digamos, toda una cadena de personajes, digamos, en este caso con los que ellos se van a ir encontrando, seguramente en el caso que contabas vos con estos granjeros, pero también no hay lugar para el afecto. No, en general, o él, digamos, en la historia esta que yo te cuento, la novela, salvo que encuentre con gente que ya es marginada, ¿no? O sea, hay una muchacha que ha sido violada y que es media ninfómana, pero media tonta, le dicen la estúpida, o sea, él va conociendo a esa gente y se hace amigo. Hay otro que hace pájaro, junta pájaro, pero está medio pirucho también. Solo con esos son los únicos que no le pegan, digamos. Todo lo demás les pegan. Y es una cuestión, no es tanto de crónica, de denunciar la guerra, sino como una cuestión mítica. Esta también, la que me contás vos, es una cuestión mítica, donde la amistad aparece en las relaciones, ¿no? Entre los dos hermanos, me imagino ahí. O sea, se fortalece muchísimo. Bueno, nos tenemos que prestar las novelas, porque sí. tienen un montón de puntos de contacto. Ahora, para irnos para otro lado, Dale. digamos que
un poquito, como viste, siempre pensamos con quién la leemos. Este libro, que se llama Apuntes en los márgenes de la vida, en este caso es publicado por Años Luz, de Irina Bogdashevsky, que es quien te contaba que había nacido en Belgrado y después, digamos, pasa su niñez en Austria, y después se viene a vivir a la Argentina. Pasa algo que es muy interesante porque acá hay como una situación en la que ella va contando como escenas, ¿no? Se llama esto Apuntes en los márgenes de la vida, ¿no? En su vida, ya unos años antes de morir, escribe este libro, en los que ella relata todas pequeñas escenas muy poéticas, es un libro bellísimo, en el que va contando distintas situaciones. Y ella cuenta como eje principal el vínculo con el que es su marido, con el que fue su marido, desde que se conocen en Belgrado hasta, digamos, que la ancianidad en la Argentina. Entonces, es un recorrido de un amor profundo. Ellos se conocen en la época escolar, están en el colegio, se conocen en la escuela y van a una plaza de Belgrado. Y también, ¿no? Ella dice en una parte que es bellísima, que los compañeros del colegio le decían el salvaje, al que después va a ser su marido. Y ella cierra diciendo, y 50 años más tarde yo lo continuaba llamando así, Salvaje, ¿no? Y es toda una historia de un amor con este trasfondo, ¿no? Con una niñez en la guerra, y un exilio tras otro. Ella es hija de rusos, entonces acá en la Argentina trabajó como traductora del ruso muchos años, y bueno, digamos, se dedicó a la escritura y a la traducción. Pero bueno, son como historias que nos llevan, ¿no? Por estas infancias muy trágicas, muy hostiles, digamos, y nos proponen como caminos de los que estamos muy alejados, por Bueno, suerte. pero lo increíble, Paula, en esto, yo digo, me hablas de esos dos libros y pienso, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que sufrieron estos chiquilines, estos gurises, ¿no? Y cómo todos terminaron, no sé, creciendo y se fortalecieron y hicieron, ¿no? Hicieron una vida, digamos, más o menos normal, exitosa en el caso de Christoph, ¿no? Claramente exitosa. Y cómo lograron, vos decís, es imposible. Digo porque nosotros ahora estamos bajo pandemia, estamos diciendo qué horrible, qué espantoso, qué terrible, es una gran crisis. Y no, crisis es cuando te vienen, digamos, cuando aparecen de un lado, del otro, te fajan de todos lados, y vos te querés ir al bosque, tampoco podés ir al bosque porque no hay comida, es terrible eso, ¿no? Frío, no sé qué, comiendo con las vacas. Sí, me gustaba exacto pensar en eso, ¿no? Como por ahí reconocer, ¿no? Estas vidas que fueron como llevadas tan a un extremo, ¿no? Y que en los dos casos me parece, digamos, en el de Klaus y Lucas, más desde la ficción, en el de Irina desde un relato más biográfico, pero, digamos, el refugio en lo vincular, ¿no? En el caso esto de los dos hermanos sobreviviendo a, digamos, el entorno hostil, en el caso de Irina, en este romance adolescente que, digamos, se va a prolongar como una relación en toda la vida, ¿no? Y como un poco también este contrapunto de pensar, bueno, la estamos pasando mal con la pandemia, y por ahí esto, de meternos en otras escenas, en otras vidas, por ahí atravesadas por otro Claro. tipo de En el caso de dramas, los dos, ¿no? en el caso de los dos, claro, son dramas muy oscuros, pero sobre ese fondo terriblemente oscuro, hay como dos, sí, en los dos casos, ¿no? Dos personajes luminosos, ¿no? O que generan un vínculo luminoso entre los dos y destaca mucho más, ¿no? O sea, se destaca mucho más. Si esos chiquilines, esos dos hermanos, o ella se hubiera, bueno, vivido toda la vida en Argentina, y bueno, y de repente tuvo ahí, en el barrio, o se enganchó con un gurí, en fin, o lo que fuere, no destacaría tanto como historia, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es lo que hablaba de la famosa esa, que no me gusta nada, la palabra resiliencia, de que como que hay, no sé, hay cosas humanas que tenemos que no sabemos que las tenemos, hasta que
digamos, cae el chaparrón con todo, ¿no? O sea, cuando se cae todo, ¿no? Ahí nos damos cuenta que, ops, mirá. Sí, me gusta más la supervivencia, ¿no? Sí, 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 es espantosa, la palabra es espantosa, es espantosa. Estamos de acuerdo, sí. Y No así, nos gusta la resiliencia, nos gusta la supervivencia. sí, se ha abusado mucho aparte de esa palabra, terrible. Por suerte ya ahora creo que se dejó de usar. Sí, aparte me parece que depende más de una cuestión de una voluntad propia, ¿no? Como si uno dijera, bueno, uno se propone estar mejor, y en el caso de la supervivencia es algo como mucho más que orada, digamos, la entereza, ¿no? Y como me parece que tiene como un plus, Claro, como claro, partir desde otra claro. base, ¿no? Pero yo lo que me parece que más alucinante de todo es cómo la famosa frase sacar fuerzas de la flaqueza, ¿no? Esa frase es muy expresiva, esa expresión, que es que sacás fuerzas que vos no sabías que tenías. Salen fuerzas que no sabías que tenías, ¿no? O sea, Ujú. llegás al extremo, todo, digo, ya estoy, no doy más, de repente, ¡rups!, aparece algo ahí, que es una energía que te lleva a esto, digamos, en estos casos, a superar todo eso, ¿no? Y terminan siendo, bueno, eso como luminoso, ¿no? O sea, en el caso de esa novela El pájaro pintado también es exageradamente, casi un dibujo animado, casi si fuera expresionismo polaco, ¿viste? Exagerado. Todo lo que le pasa parece de dibujo animado, terrible, no puede sufrir tanto. Concentra todo en un niño, pero el niño, bueno, está, sobrevive, ¿no? O sea, Mm. me explico cómo. Y eso, de eso que Sí, estamos a hablando, mí ¿no? me encantaba esto de... Ujú. Esto de lo que ella hace con estos dos niños, de hacerlos como eso, golpearse para resistir a los golpes de la abuela, como morirse de hambre para resistir a la falta de hambre. También, ¿no? Como duplicar la apuesta del maltrato o del dolor o del hambre para poder convertirse y fortalecerse, ¿no? Como son ejercicios de fortalecimiento, que hasta en un punto se vuelve como cómico por un recurso infantil, Mm. y al mismo tiempo uno se queda pensando, bueno, no sé si es tan infantil, No, no no, sé si es... estoy de acuerdo, es un cultivo, es una disciplina, digamos, un cultivo de la voluntad, en ese sentido, sí, sí, estoy de acuerdo que es así. Yo hace muy poquito, hace 2 días, leí un artículo sobre un investigador de religiones y mitos muy, muy famoso, el rumano Mircea Eliade, ¿no? Que dicen los rumanos que se dice Mircea Eliade, ¿no? Y este hombre, que escribió de todo, sobre todo de mitos, de religión y fue muy famoso en París, me entero en ese artículo que el loco había leído, quería bajar las horas de sueño para poder escribir y leer más. Y las logró bajar primero a 6 horas, ¿no? Y después las bajó a 5 horas. Y después, dice, estaba bien, dice, porque había logrado bajarla a 4, hasta que leí que Humboldt, el famoso Humboldt del siglo XVIII, dormía 2 horas. Dice, y eso me dejó muy mal, dice. Y el tipo se dedicó realmente, tiene un montón de libros escritos, una máquina de hacer miles de cosas, y así. Y una de las cosas que para el tema de la voluntad también, por ejemplo, esto, de que se entrena la voluntad, ya te digo, estamos hablando de la misma zona, ¿no? De que se entrena la voluntad, él pensaba en cosas que no les gustaban, ¿no? O también en insectos que no le gustaban y se los comía para superar el asco y moldear la voluntad, ¿no? Y lo logró todo eso, ¿no? O sea, mirá vos. Y te estamos hablando de un intelectual gigantesco, y estos dos gurises andaban bien, andaban igual. La verdad que sí. Bueno, no le vamos a pedir a nuestros escuchas que Que hagan tan- atraviesen que coman, estos por ejemplo, métodos de que mastiquen supervivencia cucaracha, ¿no? O que por lo menos, yo qué o sé, se golpeen. sí, sí, o que chupen un Por cascarudo, lo cosas menos, así, ¿no? claro, les recomendamos estos libros que con eso ya están bastante bien orientados. Perfecto. Paula, repetime por favor los libros que son obviamente, en un caso es una novela y en otro caso sería de corte autobiográfico, ¿no? Un libro de testimonio, ¿no? Si son relatos biográficos, bien, acá te muestro. Mira, justo esta edición es una edición que está hecha en Uruguay, la de Agota Christoph. Ah, mirá.
¿Y está editada te por digo. quién, perdón? Mira, se consigue como en varias versiones. Ujú. Justo esta, no la tengo acá. Mira, yo la he encontrado en otras traducciones. Sí. Agota Christoph, Klaus y Lucas. Ujú. Y el otro es Apuntes en los márgenes de la vida, de Irina Bogdashevsky, publicada por Años Luz. Años Luz es una Estas son las editorial recomendaciones. independiente argentina, ¿no? Años Luz, ¿no? Que está acá. Exactamente, que Lo si he visto. quieren los libros los pueden encargar. Perfecto. Sí, sí, Y no, se pero los mandan. acá lo he visto en Escaramuza también. Así que, muy bien, queda presentada Agota Christoph e Irina, no me acuerdo, imposible que te lo diga. Bogdashevsky. Lo Bogdashev. vamos a escribir. Muy bien. Estos dos libros. Paula Brecciarioli, gracias por estar en La Máquina de Pensar una vez. Nos vemos pronto. Chao, chao.